Bienvenidos a Oriente y Occidente, donde analizamos los hechos que otros prefieren ocultar. Existe una realidad evidente que los medios de comunicación tradicionales no quieren reportar. El mandatario estadounidense enfrenta un dilema crítico tras la purga de sus altos mandos. Muchos se preguntan por qué despedir a generales clave en medio de una guerra activa en Irán. La desesperación parece reinar en Washington, tras lo que algunos llaman una derrota humillante. Más de una docena de altos oficiales fueron cesados de sus cargos durante el pasado jueves. Esta purga masiva ocurre mientras las tropas estadounidenses están en combate directo ahora. Si fuera una victoria total, los generales recibirían medallas en lugar de ser despedidos. El análisis de esta crisis militar revela capas que la prensa internacional evita mencionar. El secretario de Defensa exigió la renuncia inmediata de los mandos más importantes del país. Inteligencia reporta que Irán aún conserva miles de drones y misiles pese a los bombardeos. Las operaciones aéreas parecen haber fallado en degradar la capacidad balística del enemigo. El jefe del Estado Mayor del Ejército fue forzado a retirarse tras semanas de tensión interna. Los líderes políticos buscan culpables para evitar asumir la responsabilidad de los fracasos. El general número 41 en ocupar el cargo fue el primer eslabón en ser sacrificado. También fue removido el ex-ranger a cargo del Comando de Transformación y Entrenamiento Militar. La lista de despidos incluye al mayor general, que dirigía el cuerpo de capellanes del ejército. Fuentes oficiales confirman que la cúpula militar está siendo reemplazada por figuras leales. Esta inestabilidad en el mando ocurre en el momento más crítico de la guerra en Medio Oriente. Siga conectado a Oriente y Occidente para obtener actualizaciones exclusivas sobre este tema. La purga incluye a la jefa de operaciones navales y al líder del Estado Mayor Conjunto. El director de la Agencia de Inteligencia y la jefa del Cibercomando también fueron cesados. Altos mandos de la Fuerza Aérea y del Comando Sur figuran en esta extensa lista de despidos. Incluso la comandante de la Guardia Costera fue destituida sin explicaciones claras. La cúpula militar entera está siendo desmantelada mientras buscan culpar a subordinados. Informes revelan que la destitución masiva responde a listas de ascensos militares bloqueadas. Oficiales se negaron a remover a candidatos calificados por motivos de género o raza. El rechazo a discriminar a afroamericanos y mujeres fue considerado una insubordinación. Sancionar la inclusión en plena guerra demuestra las extrañas prioridades del gobierno actual. Estados Unidos e Israel llevan 5 semanas atacando objetivos militares iraníes a diario. Sin embargo, los reportes de inteligencia confirman que el arsenal enemigo sigue intacto. Irán conserva más de la mitad de sus lanzadores de misiles y casi todos sus drones de combate. Si la capacidad balística sigue operativa tras los bombardeos, ¿qué objetivos fueron atacados? Los analistas militares sugieren que los ataques aéreos solo han destruido zonas despobladas. Aunque hayan degradado 1/3 de las defensas, el resto del arsenal continúa operativo. Mientras tanto, el mandatario estadounidense presume videos de bombardeos en sus redes. Un puente enorme en la ciudad iraní de Karaj fue recientemente destruido por misiles.
Celebrar la destrucción de la infraestructura civil más grande de la región genera alarmas. No fue un ataque a bases militares, sino una agresión directa a las vías de transporte. Suscríbete a Oriente y Occidente para entender el impacto real de estos ataques civiles. Muchos analistas califican la destrucción de puentes civiles como actos de puro terrorismo. El gobierno estadounidense presume abiertamente de estos ataques a infraestructuras públicas. Esta retórica agresiva surge tras reportes de ataques letales contra instalaciones civiles. Instituciones educativas en la región han sufrido daños severos por el impacto de misiles. La respuesta diplomática iraní no se hizo esperar tras la publicación de las imágenes. El ministro de Exteriores iraní declaró que destruir puentes no logrará la rendición del país. Las autoridades locales afirman que estos ataques solo muestran el colapso moral del enemigo. Irán ha prometido que cada puente y cada edificio destruido será reconstruido rápidamente. El daño a la posición diplomática de Estados Unidos podría ser irreversible, advierten. Medios oficiales iraníes publicaron imágenes simbólicas del estrecho de Hormuz bajo tensión. Las publicaciones muestran advertencias severas sobre el tránsito militar en el Golfo Pérsico. El mensaje es claro: ninguna fuerza hostil podrá cruzar el estrecho sin enfrentar consecuencias. El líder de la nación respondió a estas advertencias con mensajes confusos en Internet. Las Fuerzas Armadas iraníes declararon estar listas para una posible invasión terrestre. Los altos mandos militares iraníes prometen una respuesta contundente ante cualquier avance. La diplomacia da un giro inesperado con el anuncio de nuevas tarifas de tránsito marítimo. Irán planea establecer peajes para los barcos que naveguen por el estratégico estrecho de Hormuz. Esta medida sin precedentes se está coordinando estrechamente con el gobierno de Omán. Omán, un antiguo aliado occidental, ahora colabora con Irán en el control del tráfico naval. Mantente informado sobre esta crisis suscribiéndote al canal Oriente y Occidente. El aspecto más crucial y sorpresivo de este nuevo peaje marítimo es la moneda exigida. Las autoridades exigen que el tránsito por el estrecho de Hormuz se pague solo en yuanes. Esto representa un golpe humillante para la hegemonía histórica del sistema petrodólar. Los países del Golfo Pérsico ahora enfrentan una nueva y compleja realidad económica. Estas naciones deberán utilizar moneda asiática si desean exportar petróleo por esta ruta. El Consejo de Cooperación del Golfo ya busca normalizar relaciones con el gobierno iraní. Varias naciones exportadoras están dispuestas a aceptar estas reglas para mantener sus exportaciones. Mientras tanto, los aliados europeos comienzan a distanciarse de la postura estadounidense. El presidente francés pidió mayor seriedad y coherencia en la actual política internacional. Señaló que no se puede prometer paz un día y ordenar bombardeos masivos al día siguiente. La inestabilidad en las decisiones de la Casa Blanca preocupa a todos sus socios occidentales. París advierte que abrir el estrecho de Hormuz mediante la fuerza no es una opción realista. Una operación naval de tal magnitud tomaría un tiempo indefinido y riesgos incalculables. Este patrón de comportamiento es típico de gobiernos que enfrentan crisis insuperables.
Cuando la guerra no avanza según lo planeado, las administraciones buscan chivos expiatorios. La reciente purga militar en Washington es un claro síntoma de esta profunda inseguridad. Los altos mandos despedidos habían advertido al mandatario sobre los riesgos de esta guerra. El alto mando sabía que un conflicto directo en la región no tendría una salida favorable. Fueron destituidos por ofrecer asesoría honesta en lugar de obediencia ciega al Ejecutivo. Te invitamos a suscribirte a Oriente y Occidente para el mejor análisis geopolítico. Reemplazar estrategas capaces por funcionarios leales es una receta para el desastre. En tiempos de guerra, la nación necesita comandantes que ofrezcan opiniones objetivas. Exigir obediencia ciega en lugar de competencia profesional nunca termina bien, advierten. Otro tema crítico es el presupuesto propuesto para mantener esta maquinaria militar activa. El gobierno solicitó miles de millones de dólares adicionales para gasto en defensa bélica. Este aumento militar vendrá acompañado de severos recortes en salud pública y bienestar. Las autoridades afirman que no hay fondos suficientes para guarderías o atención médica. El argumento oficial es que los recursos deben destinarse prioritariamente a la guerra. Resulta irónico criticar a otras naciones por no invertir en su propia población civil. Mientras tanto, se niegan servicios básicos a los ciudadanos para fabricar más armamento. Millones de dólares en impuestos son utilizados diariamente para destruir puentes civiles. Resulta absurdo bombardear infraestructura pública y luego pedir negociaciones de paz. Cambiar a la cúpula militar en plena tormenta bélica es un acto de pura desesperación. Despedir oficiales por negarse a discriminar demuestra una grave limpieza ideológica. Este tipo de decisiones destruye la moral y la disciplina de las tropas en el frente. Además, el estrecho de Hormuz sigue bloqueado y las potencias europeas no intervendrán. La OTAN ha dejado claro que no participará en una escalada militar en el Golfo Pérsico. Las acciones actuales parecen diseñadas solo como propaganda para las bases más radicales. Esta inestabilidad geopolítica tiene consecuencias directas y graves para todo el mundo. La crisis afecta la inflación y el precio del combustible a nivel internacional hoy mismo. No vivimos en esa nación, pero todos habitamos y compartimos el mismo planeta interconectado. Es vital mantenernos alerta y cuestionar la narrativa de los medios tradicionales masivos. La censura intenta silenciar las voces que revelan la verdadera magnitud de este conflicto. Agradecemos profundamente a toda nuestra audiencia internacional por su constante sintonía. Sus mensajes desde Venezuela, Italia, Guatemala y otras naciones nos motivan a continuar. Seguiremos analizando los hechos de manera objetiva sin importar las presiones externas. La inestabilidad global exige una mirada crítica, más allá de la propaganda gubernamental. El futuro de la geopolítica mundial se decide hoy en medio de las tensiones de la región. Por favor, dale me gusta y suscríbete a Oriente y Occidente para más actualizaciones. Mantente bien informado con nuestros análisis diarios exclusivos. Hasta la próxima entrega.